El sol de media mañana entraba a raudales por las enormes ventanas de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional JFK, proyectando largas sombras sobre la abarrotada zona de la puerta de embarque del vuelo 412 de United Airlines hacia Los Ángeles. El murmullo de voces, el traqueteo de maletas rodantes y el ocasional timbre de los anuncios de embarque llenaban el aire. María Gómez, una agente de puerta con 27 años en el trabajo, estaba detrás del mostrador, con los ojos recorriendo a los pasajeros que se reunían como pájaros impacientes cerca del carril de embarque. Los viajeros de primera clase siempre llegaban temprano, sus zapatos lustrados y bolsos costosos los marcaban como una raza aparte. María lo había visto todo, CEOs, celebridades, políticos, pero el drama silencioso de sus interacciones nunca se volvía aburrido. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. El reparto de hoy no era la excepción. Un hombre de cabello plateado con un traje azul marino impecable se le acercó, con la postura rígida por la autosuficiencia. Su placa decía Dr. Edward Thornton, jefe de cirugía cardiotorácica, Hospital Presbiteriano de Nueva York. María se preparó, los doctores solían ser los peores. Disculpe, dijo Thornton, con una voz cortante y precisa, como alguien acostumbrado a que lo obedecieran. Necesito abordar antes. Tengo una llamada crítica de conferencia en 20 minutos para la Conferencia Médica Nacional. Vidas dependen de mi puntualidad. María ofreció su sonrisa ensayada. Lo siento, Dr. Thornton, pero la tripulación aún no nos ha autorizado a abordar. Me aseguraré de que esté entre los primeros cuando comencemos. La mandíbula de Thornton se tensó, sus ojos azul pálidos se entrecerraron. Quizás no me expresé bien, dijo, acercándose más. Mi investigación podría salvar miles de corazones. No puedo retrasarme por burocracia. María se mantuvo firme, imperturbable. Ya había escuchado todas las versiones de ese discurso antes, el tiempo de todos siempre era más valioso que el de los demás. Detrás de Thornton, una joven con bastón blanco y un golden retriever a su lado carraspeó. Disculpe, dijo suavemente, con una voz firme a pesar de su juventud. Creo que el preembarque es para pasajeros con discapacidades o que necesitan ayuda adicional. Thornton se giró, su expresión cambiando de irritación a algo parecido a la lástima al ver su bastón. Por supuesto, dijo, apartándose con cortesía exagerada. Adelante, por favor. Pero mientras la mujer, cuyo pase de abordar la identificaba como la señorita Sarma, avanzaba, Thornton murmuró por lo bajo, algunos de nosotros servimos a la humanidad más allá de las necesidades personales. María fingió no oír, concentrándose en escanear el pase de Sarma. Gracias, señorita Sarma, ¿desea ayuda para llegar a su asiento? No, gracias, respondió la joven. Rosie y yo podemos arreglárnoslas. Los ojos inteligentes de su perro se posaron en María antes de dirigirse hacia el túnel de embarque. Mientras Thornton se retiraba a un asiento cercano, aún sujetando su maletín de cuero, otro pasajero se acercó al mostrador. Era un hombre negro alto, de unos 50 años, con un traje a medida que se movía con él como una segunda piel. A su lado estaba un adolescente, vestido con la misma elegancia pero con el nerviosismo típico de un joven de 17 años esperando. Sus corbatas a juego, con remolinos atrevidos de verde azulado y dorado, llamaron la atención de María. Buenos días, dijo el hombre, con una voz cálida y profunda. David Carter y mi hijo, Jamal. Los ojos de María se abrieron levemente.
Todo el mundo en Nueva York conocía a David Carter, multimillonario tecnológico, filántropo y el primer dueño negro de un equipo deportivo de una gran ciudad. Su empresa, Carter Innovations, había reconstruido la mitad de los centros comunitarios de la ciudad. Es un honor, señor Carter, dijo, revisando sus pases para los asientos 2A y 2B en primera clase. Estaremos embarcando pronto. Jamal miró a su padre. Papá, ¿puedo comprar un refresco antes de abordar? David revisó su reloj, una elegante pieza plateada que probablemente costaba más que el coche de María. Hazlo rápido, Jamal. 10 minutos. Mientras Jamal se dirigía a un kiosco cercano, David volvió a mirar a María. ¿La capitana Sara Liu pilota hoy? Es una vieja amiga. María asintió, impresionada de que conociera a la piloto por su nombre. Sí, señor, así es. Le haré saber que está a bordo. David sonrió, con una calidez genuina que la tranquilizó. Lo agradezco. Hace mucho que no hablamos. Al otro lado de la sala de espera, Thornton observaba este intercambio, con los labios apretados. Otro pasajero lleno de ego, pensó, sin reconocer a David. Probablemente algún atleta o artista, ostentando riqueza mientras verdaderos contribuyentes como él eran ignorados. Se ajustó la corbata, murmurando para sí sobre la indignidad de los vuelos comerciales. Cerca, una pareja de ancianos, George y Martha Collins, estaban sentados tomados de la mano, sus suéteres a juego de un gris suave. Martha le susurró algo a George, quien soltó una risita y le dio una palmadita en el brazo. Parecían ajenos a las tensiones que se gestaban, perdidos en su propio mundo. María miró el reloj de la puerta. 15 minutos para el embarque. Hizo otro anuncio, con la voz firme a pesar del caos de los pasajeros impacientes. Damas y caballeros, el embarque del vuelo 412 hacia Los Ángeles comenzará en breve. Por favor, tengan listos sus pases de abordar. Las palabras apenas se asentaron cuando Thornton ya estaba de vuelta en el mostrador, su paciencia claramente agotada. ¿Alguna novedad?, exigió. María mantuvo su sonrisa. Pronto, señor. Ya casi estamos listos. Mientras la zona de la puerta zumbaba con anticipación, el escenario estaba preparado para un vuelo que ninguno de ellos olvidaría. 12 desconocidos, cada uno cargando su propia historia, estaban a punto de abordar un avión donde sus mundos colisionarían de formas que no podían imaginar. La zona de la puerta en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional JFK era un torbellino de movimiento, con pasajeros paseando, revisando sus teléfonos o rondando cerca del carril de embarque del vuelo 412 de United Airlines hacia Los Ángeles. María Gómez, la experimentada agente de puerta, mantenía un ojo en la multitud y otro en la pantalla de su computadora, esperando la señal de la tripulación para comenzar el embarque. Los pasajeros de primera clase, una mezcla de riqueza y ego, se impacientaban, su malestar como un zumbido bajo en el aire. María podía sentirlo, se avecinaban problemas, aunque no podía precisar dónde. Jamal Carter, el hijo de 17 años del multimillonario tecnológico David Carter, se abría paso entre la multitud hacia una pequeña cafetería del aeropuerto, con las palabras de su padre resonando en su mente. Hazlo rápido. La fila era corta, solo unas pocas personas adelante, incluida una pareja de ancianos con suéteres grises a juego. George y Martha Collins estaban de pie muy juntos, Martha aferrada al brazo de George mientras le hablaba en un susurro preocupado. George, ¿estás seguro de que volar está bien? El doctor Patel dijo que tu corazón ha estado comportándose raro. Tal vez deberíamos conducir hasta en su lugar. George se rió, su voz grave pero cálida. Martha, hemos volado a ver a los nietos 2 veces al año durante 15 años. Una pequeña arritmia no me detendrá. Además, el doctor me dio el visto bueno. Le dio una palmadita en la mano. Si pasa algo durante el vuelo, me iré molestándote a 30.000 pies.
Jamal sonrió para sí mismo, su broma le recordó a sus propios abuelos, amor envuelto en discusiones juguetonas. Agarró un refresco y una barra de granola, revisando su teléfono. 7 minutos restantes. Al girar para regresar, casi choca con un hombre de unos 40 años, que luchaba por equilibrar una bolsa de portátil, una taza de café y un grueso libro titulado Ingeniería Avanzada. La camisa del hombre estaba arrugada, con las mangas remangadas, su rostro marcado por el estrés. Uy, perdón, dijo Jamal, esquivándolo. No hay problema, murmuró el hombre, apenas levantando la vista del teléfono. Oye, ¿sabes si ya empezó el embarque del vuelo Alá? Todavía no, respondió Jamal. Primera clase debería ser pronto. El hombre asintió distraídamente. Clase económica para mí. Supongo que tengo tiempo para buscar un baño. Jamal lo reconocería más tarde como Nathan Brooks, un hombre que escucharía en primera clase. De vuelta en la puerta, David Carter estaba de pie cerca del mostrador de María, su presencia tranquila contrastaba con la multitud inquieta. Estaba conversando con un auxiliar de vuelo que acababa de salir del túnel de embarque, su placa decía Lisa. Señor Carter, qué gusto verlo, dijo Lisa, con una sonrisa genuina. La capitana Liu va en este vuelo, ¿cierto?, preguntó David. Sí, señor, confirmó Lisa. Está haciendo las revisiones previas al vuelo pero me pidió que le saludara. David asintió, con los ojos arrugándose en una sonrisa. Dígale que le debo un café la próxima vez que estemos en la misma ciudad. El doctor Edward Thornton, sentado a unos pocos pasos, escuchó ese intercambio y frunció el ceño. Se había posicionado estratégicamente cerca de la puerta de embarque, su maletín abierto mientras revisaba las notas para su presentación en la Conferencia Médica Nacional. Otro retraso, pensó, con la paciencia al límite. No reconocía a David, lo que solo alimentaba su irritación, probablemente algún famoso sobrepagado acaparando atención mientras profesionales de verdad como él eran ignorados. Se levantó y se acercó nuevamente a María. Disculpe, dijo, con un tono más cortante que antes. ¿Hay algún problema con el avión? Tengo una presentación crítica esta tarde. María mantuvo su sonrisa profesional. Solo mantenimiento de rutina, señor. La seguridad es lo primero. Esperamos un retraso de, como mucho, 20 minutos. El rostro de Thornton se enrojeció. Inaceptable. Reservé este vuelo específicamente para llegar temprano. Debí haber tomado el de las 6 de la mañana. David, de pie cerca, ofreció un comentario moderado. Si sirve de consuelo, las conferencias rara vez comienzan puntualmente. Suelen contemplar márgenes para retrasos como este. Thornton se volvió, evaluando a David, traje hecho a medida, postura confiada, y ese hijo adolescente que regresaba ahora con un refresco en la mano. Usted no lo entiende, dijo Thornton con brusquedad. Esto no es una presentación corporativa cualquiera. Estoy presentando técnicas quirúrgicas que salvan vidas. Hay vidas en juego. David alzó una ceja pero no respondió, su expresión calmada aunque atenta. Jamal se reunió con su padre, captando el final del intercambio. ¿Todo bien, papá?, preguntó en voz baja. Todo bien, dijo David, colocando una mano en el hombro de Jamal. Solo gente siendo gente. Lisa, notando la tensión, intervino. Señor Carter, estamos resolviendo el problema de mantenimiento ahora mismo. No tardará. Thornton murmuró algo por lo bajo y volvió a su asiento, sus notas olvidadas mientras lanzaba miradas de frustración hacia el túnel de embarque. La voz de María crujió en los altavoces, cortando el murmullo. Damas y caballeros, estamos casi listos para comenzar el embarque del vuelo 412 a Los Ángeles. Miembros de servicios globales, militares activos y pasajeros que necesiten asistencia, por favor prepárense para abordar. La señorita Sarma, la joven con el perro de servicio, se puso de pie, su Golden Retriever alerta a su lado.
David se inclinó hacia Jamal. Vamos a esperar un poco. No hay necesidad de apurarse. Jamal asintió, observando la sutil gracia de su padre, siempre haciendo espacio para los demás, incluso con su estatus. Mientras tanto, Thornton apretaba con más fuerza su maletín, sus ojos saltando entre la puerta y los Carter, una tormenta gestándose tras su fachada pulida. Mientras los primeros pasajeros avanzaban hacia el túnel de embarque, los hilos invisibles de conexión y conflicto comenzaban a tensarse. El vuelo aún no comenzaba, pero el escenario ya estaba preparado para un viaje que los cambiaría a todos. El túnel hacia el vuelo 412 de Unity Airlines se sentía como un portal a otro mundo, el zumbido de los sistemas de la aeronave aumentando mientras los pasajeros subían a bordo. La cabina de primera clase era un estudio en lujo silencioso, 12 asientos anchos tipo cápsula dispuestos en 3 filas, cada uno con una pantalla elegante. Ropa de cama lujosa y espacio suficiente para sentirse exclusivo sin ser ostentoso. El aire olía ligeramente a cuero y cítricos, muy diferente de la sección económica hacinada detrás de una gruesa cortina. Lisa, la jefa de azafatas, estaba en la entrada, su uniforme azul marino impecable mientras saludaba a cada pasajero por su nombre. Una habilidad practicada que hacía que incluso los viajeros más hastiados se sintieran especiales. Dr. Thornton, 1A, a su derecha, dijo Lisa, su sonrisa cálida pero profesional. El Dr. Edward Thornton, el cirujano cardiotorácico, asintió con frialdad. Casi sin hacer contacto visual mientras deslizaba su maletín de cuero en el compartimento superior y se acomodaba en su asiento junto a la ventana. Su traje azul marino impecable y sus zapatos lustrados gritaban importancia, pero su mandíbula tensa insinuaba la irritación persistente por la demora en la puerta. ¿Ese champán es Krug? Preguntó, observando una bandeja que llevaba Lisa. Quiero uno. Señor y señora Collins, uno D y uno F, justo al otro lado del pasillo, continuó Lisa, guiando a George y Martha Collins, la pareja de ancianos, a sus asientos. George, con sus cejas tupidas y mirada amable, sostuvo a Martha, cuyas manos temblaban ligeramente mientras sujetaba su bolso. Primera clase fue idea de ella, dijo George con una risa, guiñándole a Lisa. Dice que si mi corazón falla, al menos me vaya con estilo. Martha le dio un golpecito suave en el brazo. No bromees con eso, George. Lisa sonrió, entregándoles agua con gas. Están en buenas manos con nosotros. Señor Carter y Jamal, 2A y 2B, justo detrás del Dr. Thornton, dijo Lisa, dirigiéndose a David Carter y a su hijo de 17 años, Jamal. David, el multimillonario tecnológico, se movía con una confianza tranquila, su traje hecho a medida tan natural como una segunda piel. Jamal, igual de elegante que su padre pero con la energía inquieta de un adolescente, esbozó una tímida sonrisa. ¿Ventana o pasillo? Preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. Ventana, por favor, dijo Jamal, con los ojos brillando ante la idea de ver cómo Nueva York se encogía abajo. Mientras se acomodaban, David guardó su tablet en el bolsillo del asiento, mientras Jamal metía su mochila debajo del asiento, con un cuaderno de bocetos asomando. Al otro lado del pasillo, Evelyn Harper, una mujer refinada de unos 60 años, ocupó el asiento 3C. Su conjunto de viaje de cachemira y pendientes de perlas hablaban de dinero antiguo, pero sus ojos agudos no pasaban por alto nada, observando en silencio a cada pasajero. En el 3A, Laura Michei, una exfiscal de cabello plateado que ahora presidía juntas de ética tecnológica, ya tecleaba en su portátil, con una concentración intensa. El último en abordar fue Nathan Brooks, el emprendedor desaliñado que Jamal había conocido en la puerta de embarque. Perdón, 3D, murmuró, apretándose junto a Evelyn con una carpeta de cuero apretada contra su pecho. Su caro traje estaba arrugado, como si hubiera dormido en él, pero su mirada ansiosa por la cabina sugería ambición. Lisa se movía por la cabina con una bandeja de bebidas previas al despegue, su colega Ryan, un hombre alto y simpático de unos 30 años, asistía desde la galera.
Agua con gas para mí, dijo David cuando Lisa llegó a su fila. Jamal, solo agua, gracias. Jamal tomó el vaso, sus dedos rozando la superficie fría mientras miraba por la ventana hacia la pista. Desde el asiento frente a ellos, la voz de Thornton se escuchó, aguda y condescendiente. Asegúrese de que ese krug esté bien frío, dijo, aceptando una copa de champán. La sonrisa de Lisa no vaciló. Por supuesto, señor. A medida que se llenaba la cabina, surgieron pequeñas conversaciones. Evelyn se inclinó al otro lado del pasillo, su voz suave pero curiosa. Joven, ¿es tu primera vez en primera clase?, le preguntó a Jamal. Antes de que pudiera responder, David intervino con suavidad. Señora Harper, soy David Carter, y este es mi hijo, Jamal. Hemos tenido la suerte de volar juntos a menudo desde que era pequeño. Creo que viajar es un gran maestro. Evelyn asintió, impresionada. Bien dicho, señor Carter. Mi difunto esposo creía lo mismo. Estaba en la banca, llevó a nuestros hijos por todo el mundo. Jamal se relajó, percibiendo su interés genuino. He estado en Londres y Tokio, comentó. Los museos de arte de Tokio eran geniales. Cerca, George y Martha Collins charlaban en voz baja, sus manos entrelazadas. ¿Tomaste tus pastillas, George?, susurró Martha, su preocupación evidente. Sí, querida, con el desayuno, respondió George, con un tono paciente pero juguetón. Probablemente también con el almuerzo, con lo mucho que me lo recuerdas. Su calidez provocó una sonrisa en Jamal, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Nathan Brooks, en el 3D, se animó al escuchar el nombre de David. Carter, como en Carter Innovations, preguntó, inclinándose hacia adelante. Soy Nathan Brooks, de Nexus Ventures. Hemos estado intentando presentar nuestra startup de imágenes médicas a su equipo desde hace meses. La sonrisa de David fue diplomática. Envíeme su material directamente, Nathan. Me aseguraré de que lo revisen como corresponde. Los ojos de Nathan se iluminaron, ya redactando mentalmente el correo. Thornton, en el 1A, permanecía distante, bebiendo su champán con el ceño fruncido. Rechazó la oferta de Lisa de una toalla caliente, sus movimientos bruscos, como si le molestara que lo atendieran. Sus ojos se desviaron hacia David y Jamal, una mirada fugaz que transmitía algo frío, incómodo, tal vez, o desdeñoso. Ajustó su reloj, un Rolex de oro, y miró la hora, claramente impaciente por despegar. La voz de Lisa sonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, por favor guarden todos los dispositivos electrónicos mientras nos preparamos para la salida. La cabina se tranquilizó, las mesas plegables encajando en su sitio, los bolsos guardados. Afuera, el equipo de tierra dio la señal para el retroceso, y el avión comenzó su lento desplazamiento desde la puerta. Los pasajeros de primera clase, desconocidos unidos por este espacio compartido, se adaptaban al ritmo del vuelo. David se recostó, su exterior calmado ocultando el peso de su mundo. Jamal apoyó la frente en la ventana, la pista difuminándose mientras el avión rodaba hacia la pista. Pero bajo la superficie pulida de primera clase, corrientes invisibles se agitaban. Las miradas agudas de Thornton, la ambición ansiosa de Nathan, la observación silenciosa de Evelyn, cada una insinuaba historias aún por revelarse. Mientras los motores zumbaban, listos para elevarlos al cielo, la cabina se sentía como un escenario, sus actores sin saber que este vuelo sería cualquier cosa menos ordinario. Los motores del vuelo 412 de Unity Airlines rugieron cuando el avión se lanzó por la pista, empujando suavemente a los pasajeros hacia atrás en sus asientos. A través de la ventana, Jamal Carter observaba cómo la pista se volvía borrosa y luego desaparecía mientras la ciudad de Nueva York se encogía hasta convertirse en un mosaico de rascacielos y ríos que brillaban bajo el sol de la mañana. A los 17 años, aún sentía la emoción infantil del despegue, ese momento en que el mundo abajo se volvía un mapa en miniatura.
A su lado, David Carter cerró los ojos brevemente, un hábito de sus primeros días de vuelo cuando el ascenso le ponía nervioso. Ahora, solo era una pausa, una transición silenciosa de la tierra al cielo. En la cabina de primera clase, el zumbido de los motores se suavizó mientras el avión se estabilizaba a 35.000 pies. El aviso del cinturón de seguridad se apagó y una sensación de rutina se instaló entre los 12 pasajeros. El espacio se sentía íntimo pero distante, cada asiento tipo cápsula una isla privada en un mar de lujo. Lisa, la sobrecargo principal, se movía por el pasillo con una gracia ensayada, su colega Ryan la seguía con un carrito de refrigerios. El aire llevaba un tenue aroma a café y toallas calientes, un recordatorio del privilegio que venía con esos asientos. David sacó su tablet, deslizando pantallas de una presentación para su empresa, Carter Innovations. Su lápiz óptico se movía con rapidez, anotando con la concentración de un hombre que había construido un imperio desde cero. Jamal, mientras tanto, abrió su cuaderno de dibujo, su lápiz danzando sobre la página. No solo garabateaba, estaba capturando a las personas a su alrededor, sus gestos y expresiones destilados en líneas rápidas y reflexivas. Las cejas pobladas y la sonrisa amable de George Collins. La postura elegante de Evelyn Harper, sus ojos agudos como los de un halcón. El ceño fruncido de Dr. Edward Thornton, sus dedos tamborileando con impaciencia en el apoyabrazos. Thornton, en el 1A, tenía abierto su diario médico pero no lo leía. Había ignorado la charla de seguridad de Lisa antes, pasando páginas con un suspiro dramático cuando ella le pidió amablemente que guardara la bandeja. Ahora, miraba alrededor de la cabina, sus ojos azul pálido deteniéndose en David y Jamal un segundo demasiado largo. La mirada no fue lo suficientemente obvia como para mencionarla, pero Jamal la sintió, una mirada fría y juzgadora que le tensó el estómago. Siguió dibujando, canalizando esa sensación en las líneas marcadas del retrato de Thornton. Al otro lado del pasillo, Evelyn Harper dejó su novela y se inclinó hacia Jamal. Son impresionantes, dijo, asintiendo hacia su cuaderno de bocetos. Tienes un verdadero ojo para el detalle. Jamal se sonrojó, cerrando el cuaderno a la mitad. Gracias. Solo estoy jugando. David miró de reojo, con una sonrisa orgullosa asomando en sus labios. No te subestimes, Jamal. Su mamá era artista, enseñaba en UCLA. Dibuja desde que podía sostener un lápiz. Los ojos de Evelyn se suavizaron. Eso es maravilloso. El arte es un idioma en sí mismo, ¿no crees? La conversación atrajo la atención de Laura Michey desde el 3A, donde escribía furiosamente en su portátil. ¿Te importa si pregunto qué estás estudiando?, dijo, su voz con la autoridad precisa de un exfiscal. Jamal dudó, luego respondió. Voy a MIT este otoño. Diseño computacional y artes visuales. Laura alzó una ceja, impresionada. Esa es una combinación poderosa. El mundo necesita más mentes que conecten la tecnología con la creatividad. En los asientos 1D y 1F, George y Martha Collins compartían un paquete de galletas, su charla aligerando el ambiente de la cabina. George, no te comas todas, regañó Martha, su preocupación teñida de afecto. Tu médico dijo menos sal. George le guiñó un ojo a Jamal, quien estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Ella cree que me voy a caer muerto antes de que aterricemos. Le dije que soy demasiado terco para eso. Jamal sonrió, deteniendo su lápiz. Mi abuela es igual. Vuelve loco a mi papá. Nathan Brooks, en el 3D, garabateaba notas en su carpeta, su traje arrugado un contraste marcado con el brillo de la cabina. Miró a David, claramente con ganas de presentar su startup otra vez, pero se contuvo, intuyendo que no era el momento. En su lugar, jugueteó con su teléfono, revisando correos a pesar de la regla de dispositivos apagados. Thornton, al notar esto, murmuró algo sobre estándares lo suficientemente alto como para que Lisa lo oyera al pasar.
Ella le ofreció una toalla caliente, que él rechazó con un movimiento seco de la mano, su Rolex brillando. No, gracias, dijo, con tono cortante. La sonrisa de Lisa no se desvaneció, pero su mano apretó un poco más la bandeja. La voz de Lisa sonó por el intercomunicador, suave y profesional. Damas y caballeros, hemos alcanzado altitud de crucero. Comenzaremos nuestro servicio de almuerzo en breve. Mientras tanto, disfruten de nuestras bebidas de cortesía. Lisa y Diane se movían con eficiencia, sirviendo bebidas y repartiendo menús. David pidió un café, Jamal una soda. Thornton, como era de esperar, pidió otra copa de Krug, especificando que estuviera bien fría esta vez. Evelyn, bebiendo su té, cruzó la mirada con Jamal y le ofreció una pequeña sonrisa cómplice, como si también hubiera notado la actitud de Thornton. Mientras la cabina entraba en su ritmo, las conversaciones fluían. David y Laura intercambiaron algunas palabras sobre ética en inteligencia artificial, sus voces bajas pero comprometidas. Jamal, inspirado por el interés de Evelyn, pasó a una nueva página y dibujó la vista exterior, un mar de nubes teñidas de dorado por el sol. George y Marta se quedaron dormidos, aún con las manos entrelazadas, sus bandejas cubiertas de envoltorios de galletas. Nathan no dejaba de lanzar miradas a David, su ambición prácticamente vibrando. Thornton, sin embargo, permanecía al margen, su revista médica como escudo contra la calidez de la cabina. Sus miradas ocasionales hacia los Carter tenían un peso que Jamal no podía ignorar, como una nube de tormenta rondando a lo lejos. Afuera, el avión volaba sobre el noreste, el paisaje un borrón de verde y gris. Adentro, la cabina de primera clase parecía una burbuja frágil, sus pasajeros unidos por la cercanía pero divididos por sus propios mundos. La calma era real, pero temporal. Mientras Lisa preparaba el carrito del almuerzo y el vuelo se extendía hacia el medio oeste, los hilos invisibles de tensión, las miradas frías de Thornton, la vigilancia silenciosa de David, la creciente percepción de Jamal. Se tensaban un poco más. El viaje apenas comenzaba, y el verdadero drama del vuelo 412 aún estaba a horas de distancia. La cabina de primera clase del vuelo 412 de Unity Airlines vibraba con el ritmo tranquilo de la altitud de crucero. El suave tintinear de vasos y las conversaciones murmuradas mezclándose con el zumbido constante de los motores. A 35.000 pies, el mundo exterior era un mar de nubes, pero dentro, los 12 pasajeros se acomodaban en sus propias órbitas. David Carter tecleaba en su tablet, afinando una presentación para Carter Innovations. A su lado, Jamal Carter dibujaba en su cuaderno, capturando la mirada pensativa de Evelyn Harper mientras sorbía su té. La calma se sentía frágil, como una respiración contenida, y se rompió cuando un alboroto estalló en la sección de clase económica premium, detrás de la cortina. Lisa, la sobrecargo principal, pasó apresurada, su rostro tenso por la preocupación. Momentos después, la voz de la capitana Sarah Liu sonó por el intercomunicador, tranquila pero urgente. Damas y caballeros, les habla su capitana. Tenemos un pasajero que requiere atención médica. Si hay profesionales médicos a bordo, por favor identifíquense con la tripulación. Gracias. La cabina se congeló, las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. George Collins, despertando de una siesta, susurró a Marta, espero que no sea grave. Evelyn dejó su té, sus ojos agudos escaneando el pasillo. Nathan Brooks, en el 3D, levantó la vista de su laptop, sorprendido. El doctor Edward Thornton, en el 1A, soltó un suspiro fuerte, su revista médica aún abierta sobre la bandeja. Presionó el botón de llamado con una mueca, como si la petición fuera un insulto personal. Cuando Lisa reapareció, su uniforme azul marino algo desordenado por la prisa, Thornton habló con obvia desgana. Soy cirujano cardiotorácico, ¿cuál es la situación? El alivio de Lisa fue palpable. Gracias, doctor. Un pasajero tiene dolor en el pecho y dificultad para respirar, ¿podría revisarlo?
Thornton miró su reloj, sus labios se tensaron. Tengo una presentación crítica en 4 horas. La voz de Lisa se mantuvo firme. Sería de gran ayuda, señor. Con otro suspiro dramático, se desabrochó el cinturón. Está bien. Muéstreme el camino. Cuando Thornton desapareció tras la cortina, la cabina de primera clase se llenó de especulación en voz baja. No estaba precisamente ansioso por ayudar, ¿verdad?, comentó Evelyn, con tono seco. David, dejando su tablet a un lado, asintió diplomáticamente. Diferentes personas, diferentes prioridades. George Collins negó con la cabeza, sus cejas pobladas fruncidas. En mis tiempos, los médicos hacían visitas a domicilio. Ahora hay que convencerlos de salvar a alguien en pleno vuelo. Marta le dio una palmada en el brazo. No todos, querido. El doctor Patel vino cuando tuviste esa gripe. Jamal, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia su padre. Ni siquiera quería ir, papá, ¿qué le pasa? La voz de David fue baja, medida. Algunas personas ven el deber como una molestia. Sigue observando, Jamal. La gente muestra quién es. Jamal asintió, con el lápiz aún en la mano, pero su cuaderno de dibujo permaneció cerrado, centrado en el drama que se desarrollaba. En clase económica premium, Thornton se arrodilló junto a un hombre de mediana edad desplomado en su asiento, sudoroso y agarrándose el brazo izquierdo. La esposa del hombre estaba cerca, su voz temblorosa. Empezó hace 20 minutos. Pensó que era acidez, pero ahora le duele el brazo. Thornton tomó el pulso del hombre y luego le tomó la presión arterial con el botiquín médico de emergencia del avión. Su actitud cambió, la arrogancia reemplazada por una precisión clínica. Señor, probablemente está teniendo un evento cardíaco, un ataque al corazón, pero aún no es grave, dijo. Se volvió hacia la azafata que sostenía el botiquín. ¿Tienen aspirina y nitroglicerina? Sí, doctor, respondió ella, entregándoselas. Denle 325 miligramos de aspirina ahora y preparen una tableta de nitroglicerina. También necesitaré oxígeno. Thornton habló por el sistema de comunicación de la tripulación, su voz firme. Soy el doctor Edward Thornton. El pasajero está teniendo un ataque al corazón leve a moderado. Está estable, pero necesitará un hospital al aterrizar. Recomiendo continuar a Los Ángeles a menos que su condición empeore. De vuelta en primera clase, los pasajeros esperaban, la tensión disminuyendo ligeramente al no sonar más alarmas. Cuando Thornton regresó, traía un nuevo aire de autoridad, su traje ligeramente arrugado pero su postura más erguida. Se acomodó en el 1A, sacudiéndose las mangas como si acabara de realizar un milagro. ¿Cómo está el paciente?, preguntó David al pasar Thornton. Estable, respondió Thornton, con un tono seco pero orgulloso. Probablemente un ataque al corazón menor. Le di primeros auxilios y recomendé al capitán continuar hacia la. Evelyn intervino, con voz sincera. Gracias, doctor. Es un alivio tenerlo a bordo. Thornton asintió, aceptando el elogio como algo merecido. Es mi deber, aunque preferiría no ser interrumpido cuando me preparo para algo importante. George hizo un pequeño ruido, mitad risa, mitad pufido, pero Marta le apretó la mano, haciéndolo callar. Lisa regresó, su profesionalismo intacto. Doctor Thornton, la capitana Liu le agradece por su ayuda. El pasajero está descansando y hemos coordinado con los paramédicos en LAX. Bien, dijo Thornton. Lo revisaré antes de aterrizar. Mientras Lisa se alejaba, se volvió hacia David, cambiando su tono a algo casi conversacional. S.R. Carter mencionó su trabajo en tecnología médica. Me interesaría saber más. David dejó su tablet a un lado, participando educadamente. Estamos desarrollando algoritmos cuánticos para simular respuestas a medicamentos más rápido que los sistemas actuales. Podría reducir años en los ensayos clínicos.
El interés de Thornton se encendió, pero su escepticismo era claro. Suena prometedor, pero la tecnología suele exagerar. Lo que importa son los resultados clínicos. Antes de que David pudiera responder, Jamal intervino, su voz tranquila pero firme. Al principio no pareció muy dispuesto a ayudar a ese tipo. ¿No es salvar vidas lo más importante? La cabina se quedó en silencio. El rostro de Thornton se tensó, un destello de irritación en sus ojos. Joven, en medicina, se prioriza. Mi investigación podría salvar miles. Cada minuto de preparación cuenta. Jamal sostuvo su mirada, imperturbable. Lo entiendo. Solo parecía que tuviste que pensarlo. David puso una mano sobre el brazo de Jamal, su voz baja. Jamal, basta. La expresión de Thornton se endureció. Cuando hayas pasado décadas salvando vidas, podrás cuestionar mis decisiones. Hasta entonces, limítate a lo que hacen los jóvenes hoy en día. Las palabras cayeron como una bofetada, lo suficientemente cortantes como para que Evelyn levantara una ceja y Laura Mitchell levantara la vista de su portátil. El rostro de David permanecía sereno, pero sus ojos albergaban una tormenta. Respiremos todos, dijo con suavidad. El vuelo ya ha sido largo. La tensión quedó suspendida en el aire, intacta, mientras Lisa reaparecía con el carrito del almuerzo, su sonrisa una máscara ensayada. Afuera, las nubes se extendían interminables y serenas, pero dentro, la cabina se sentía como un barril de pólvora, esperando una chispa. La cabina de primera clase del vuelo 412 de United Airlines se sumió en un murmullo cálido al comenzar el servicio de almuerzo. El tintinear de las bandejas y el suave sonido de los cubiertos llenando el aire a 35.000 pies. La tensión previa por la emergencia médica se había desvanecido, reemplazada por la acogedora intimidad de una comida compartida en un espacio confinado. Lisa, la jefa de los asistentes de vuelo, se movía por el pasillo con un carrito, transformando cada mesa auxiliar con manteles blancos y cubiertos pulidos. Su colega Ryan la seguía, sirviendo bebidas con una sonrisa amable. Afuera, el medio oeste se extendía dorado y marrón abajo, un mosaico de campos bajo un cielo interminable. Dentro, los 12 pasajeros navegaban su propio equilibrio delicado entre la camaradería y el conflicto. David Carter dejó a un lado su tableta, intercambiando una mirada silenciosa con su hijo, Jamal, quien había guardado su cuaderno de dibujo después del intercambio tenso con el Dr. Edward Thornton. El cirujano cardiotorácico, en el asiento 1A, parecía haberse refugiado en su revista médica, su rostro una máscara de irritación controlada. Pero sus miradas ocasionales hacia los Carter llevaban un peso que Jamal sentía como una piedra en el pecho. David también lo notó, su exterior tranquilo ocultando los cálculos de un hombre que había enfrentado esas miradas toda su vida. Las opciones de almuerzo de hoy, anunció Lisa, su voz brillante pero profesional, son salmón sellado con quinoa y vegetales o pollo asado con risotto de trufa. David eligió el salmón, Jamal el pollo. Thornton, predeciblemente, pidió el salmón con un cortante, asegúrese de que no esté demasiado cocido. Al otro lado del pasillo, Evelyn Harper, la elegante jubilada, optó por el pollo, sus pendientes de perlas brillando al agradecerle cordialmente a Lisa. George y Martha Collins, en los asientos 1 de y 1F, eligieron ambos el salmón, George bromeando, mejor para mi corazón, ¿verdad, Martha? Ella le dio un manotazo en el brazo, su preocupación suavizada por una sonrisa. Laura Mitchell, la exfiscal en el asiento 3A, eligió el risotto, apenas levantando la vista de su portátil, mientras que Nathan Brooks, el emprendedor entusiasta en el 3D, dudó antes de elegir el salmón, claramente con la mente en su presentación de startup. Mientras se servían los platos, las conversaciones florecieron. David se inclinó hacia Laura, retomando su charla anterior sobre la ética de la inteligencia artificial. Tu trabajo sobre el sesgo algorítmico es impresionante, dijo, con voz baja y reflexiva.
Estamos abordando temas similares en Carter Innovations, especialmente en modelado médico. El cabello plateado de Laura brilló mientras asentía. El reto es asegurar conjuntos de datos diversos. Demasiados sistemas subrepresentan a grupos marginados y los resultados se resienten. Su discusión atrajo la atención de Nathan, cuyos ojos se iluminaron. Eso es exactamente lo que está haciendo mi startup, IA para interacciones farmacológicas, sin pruebas en animales, intervino. David sonrió cortésmente. Suena prometedor. Envíame tus datos. Jamal, mientras tanto, se vio envuelto en una conversación con Evelyn, quien había notado su cuaderno de dibujo antes. Mencionaste los museos de arte de Tokio, dijo, sorbiendo su té. ¿Has estado en Kioto? Los cerezos en flor allí son mágicos. Jamal negó con la cabeza, su timidez disminuyendo. Solo Tokio, por las reuniones de papá. Pero fuimos a este lugar de arte digital, Team Lab. Fue una locura. Los ojos de Evelyn brillaron. Deberías ver un Monet real algún día. Ninguna pantalla puede igualarlo. George, al oírlo, intervino desde el otro lado del pasillo. Marta y yo vimos los nenúfares de Monet en París. Supera cualquier espectáculo digital. Jamal sonrió, sintiendo que la calidez de la cabina lo envolvía como una manta. Pero no todos se deleitaban en ese ambiente. Thornton, comiendo su salmón con cortes precisos, parecía distante, sus respuestas a las ofertas de pan o vino de Lisa se limitaban a una sola palabra. Cuando ella le preguntó si quería más agua, le dio una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. No, gracias, ¿hay alguna posibilidad de ajustar la temperatura de la cabina? Hace demasiado calor. La voz de Lisa se mantuvo suave. Consultaré con la cabina de mando, señor, ¿le gustaría una bebida fría mientras tanto? Thornton la despidió con un gesto, su Rolex brillando. Necesito estar concentrado para mi presentación. Jamal presenció el intercambio, deteniendo su tenedor sobre el risotto. Se inclinó hacia David, susurrando, es tan grosero con ella. Solo está haciendo su trabajo. Los ojos de David se dirigieron a Thornton, luego regresaron a Jamal, su voz apenas audible. Observa cómo la gente trata a quienes creen inferiores. Eso te dice todo. Jamal asintió, recordando su enfrentamiento anterior con Thornton. Sintió una mezcla de ira y curiosidad, preguntándose qué hacía al cirujano tan frío. El ánimo en la cabina cambió sutilmente mientras continuaba el almuerzo. La conversación entre Laura y David se volvió más animada, tocando la ética de la computación cuántica en la atención médica. Tu colaboración con Columbia Medical me llamó la atención, dijo Laura. Reducir el tiempo de modelado cardíaco en un 78% no es poca cosa. David asintió. Es un comienzo. El objetivo es salvar vidas más rápido. Thornton, al oírlo, hizo un pequeño ruido, un resoplido, tal vez, pero no intervino, su atención volvió a su revista. Evelyn, mientras tanto, compartía una historia sobre los viajes de su difunto esposo en Dubái, su voz llevaba una calidez nostálgica que atrajo a Jamal. Él siempre decía que viajar forma el carácter, le contó. Tienes suerte de tener un padre que te lleva con él. Jamal sonrió, mirando a David. Sí, es bastante genial. Nathan, aprovechando la oportunidad, intentó dirigir la conversación hacia su startup, pero una mirada aguda de Thornton lo silenció, como si el parloteo en la cabina fuera una afrenta a su concentración. Mientras Lisa y Ryan recogían las bandejas, la cabina se sentía como una cuerda floja, momentos de conexión tambaleándose contra una corriente subterránea de inquietud. George y Marta se tomaban de la mano, con los platos vacíos, mientras Laura volvía a su portátil, sus dedos volando. Nathan garabateaba notas, su ambición imperturbable. Evelyn escribía en un pequeño diario, su pluma moviéndose con determinación. Thornton, sin embargo, era una sombra en la luz, su silencio más fuerte que cualquier palabra. David se inclinó hacia Jamal,
con voz suave. ¿En qué piensas? Tienes esa mirada. Jamal dudó, luego susurró, solo observando a todos. Preguntándome qué estarán pensando realmente. La sonrisa de David fue comprensiva. Bien. Las personas se revelan en pequeñas formas antes de hacer grandes movimientos. Mantén los ojos abiertos. Sus palabras sonaron como una lección, una que Jamal guardó mientras Lisa se acercaba con una nueva ronda de bebidas. Cuando le ofreció un café a Thornton, él lo aceptó con esa misma sonrisa forzada, su tono empapado de falsa dulzura. Gracias. Tal vez si todos trabajaran con la eficiencia que deberían, este vuelo iría mejor. Los nudillos de Lisa se pusieron blancos alrededor de la bandeja, pero su rostro se mantuvo neutral mientras seguía adelante. Jamal atrapó la mirada de su padre, viendo la misma expresión analítica que David usaba al evaluar un negocio. Las personas se revelan, repitió David en voz baja. Siempre. El avión sobrevolaba las grandes llanuras, el paisaje plano y dorado abajo. Pero en la cabina de primera clase, el aire se sentía más pesado, el calor del almuerzo deshilachándose en los bordes. Los bordes afilados de Thornton, la creciente conciencia de Jamal y la vigilancia constante de David eran piezas de un rompecabezas que se estaba formando. Uno que pronto exigiría respuestas para las que ninguno de ellos estaba completamente preparado. La cabina de primera clase del vuelo 412 de United Airlines se sentía como un resorte tensado mientras el avión cruzaba el Medio Oeste. Las llanuras doradas abajo dando paso a los picos escarpados de las rocosas. El servicio de almuerzo había terminado, y la cabina se había sumido en una calma posterior a la comida, el traqueteo de las bandejas reemplazado por el suave susurro de papeles y algún que otro ronquido. David Carter revisaba notas en su tableta, su rostro tranquilo pero alerta, mientras Jamal Carter miraba por la ventana, su cuaderno de dibujo cerrado sobre su regazo. La calidez de las conversaciones anteriores se había enfriado, y un silencio incómodo flotaba sobre los 12 pasajeros, como si todos intuyeran que la paz frágil no duraría. El doctor Edward Thornton, en el asiento 1A, era una nube de tormenta en la calma frágil de la cabina. Su revista médica yacía intacta, sus dedos tamborileaban sobre el apoyabrazos con impaciencia apenas contenida. Había sido cortante con Lisa, la jefa de cabina, durante el almuerzo, y sus miradas frías hacia David y Jamal no habían pasado desapercibidas. Jamal las sentía como pinchazos, cada una avivando un fuego que intentaba mantener apagado. David, notando la tensión de su hijo, le dio un leve asentimiento, un recordatorio silencioso de mantener la calma. El aviso del cinturón de seguridad sonó con un suave din, y la voz de la capitana Sarah Liu se oyó por el intercomunicador, firme y profesional. Señoras y señores, esperamos algo de turbulencia al cruzar las rocosas. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Lisa y su colega Ryan se movieron rápidamente, revisando las mesas y asegurando la cocina. El avión dio un pequeño sacudón, un suave temblor que hizo que Martha Collins apretara la mano de George en el asiento 1F. Solo son baches, querida, murmuró George, aunque sus propios nudillos se pusieron blancos. Evelyn Harper, en el asiento 3C, guardó su diario, sus ojos agudos escaneando la cabina. Laura Michey, en el asiento 3A, seguía escribiendo, imperturbable, mientras Nathan Brooks, en el 3D, sujetaba su portafolio como un salvavidas. La turbulencia se intensificó, el avión bajando y tambaleándose como un barco en aguas agitadas. Lisa, equilibrando una bandeja con vasos vacíos, tropezó levemente, extendiendo la mano para apoyarse en el respaldo más cercano, el de Thornton. Cuidado, espetó Thornton, apartándose como si su toque fuera tóxico. Casi derramas mi agua. El rostro de Lisa se sonrojó, pero su entrenamiento prevaleció. Lo siento mucho, señor, dijo, recuperando el equilibrio. Es solo la turbulencia. La voz de Thornton se alzó, atravesando la cabina. Quizás si se concentrara en su trabajo en lugar de charlar con ciertos pasajeros,
esto no sucedería. El comentario cayó como una piedra, ondas de incomodidad extendiéndose por la cabina. George y Marta miraron fijamente sus bandejas, evitando el contacto visual. Nathan jugueteó con su bolígrafo, de repente absorto en sus notas. Evelyn alzó una ceja, sus labios apretados, mientras Laura detuvo su escritura, su mirada centrándose en Thornton. Jamal, sentado directamente detrás de él, sintió que la mandíbula se le tensaba. La indirecta no era solo hacia Lisa, iba dirigida a él y a David, su presencia en primera clase una espina para Thornton. Eso estuvo fuera de lugar, dijo Jamal, su voz baja pero clara, rompiendo el silencio de la cabina. Thornton se giró en su asiento, sus ojos azul pálido entrecerrados. ¿Perdón? La turbulencia no fue culpa de ella, dijo Jamal, su tono firme a pesar del calor que le subía por el pecho. Ella solo hace su trabajo. David puso una mano en el brazo de Jamal, su voz una advertencia suave. Jamal, déjalo pasar. Pero Thornton ya se estaba inclinando hacia adelante, el rostro enrojecido. Joven, cuando has viajado tanto como yo, esperas un cierto nivel de profesionalismo. Estándares que su generación parece ignorar. El énfasis en su generación llevaba un aguijón, una indirecta codificada que todos en la cabina sintieron. Las manos de Jamal se apretaron en su regazo, la advertencia de su padre resonando en su cabeza, pero no pudo quedarse callado. Creo que está confundiendo estándares con respeto, dijo, su voz elevándose lo suficiente para ser escuchada. No son lo mismo. La expresión de Thornton se endureció, un destello peligroso en sus ojos. Tu padre tiene razón, deberías escucharlo. Algunas lecciones sobre respetar a los mayores aún valen, por suerte. La cabina era un aliento contenido, la turbulencia exterior reflejando la tormenta interior. La pluma de Evelyn se detuvo sobre su diario, su mirada fija en la confrontación. Laura dejó su portátil a un lado, sus instintos de fiscal activándose. George carraspeó incómodo, mientras Marta fingía ajustar su cinturón. Nathan miraba sus zapatos, reacio a involucrarse. Lisa, de pie al borde de la cocina, parecía debatirse entre intervenir o retirarse a su asiento auxiliar por la turbulencia. La voz de David cortó el aire, suave pero firme. Doctor Thornton, mi hijo es directo, pero tiene razón. El respeto va en ambas direcciones. Thornton se volvió hacia David, su sonrisa delgada y fría. No estoy acostumbrado a que aficionados cuestionen mi juicio. La pausa antes de aficionados fue deliberada, cargada de significado. Jamal abrió la boca para responder, pero el agarre de David en su brazo se endureció, una orden silenciosa para que se contuviera. Lisa, notando la tensión creciente, dio un paso al frente a pesar de la turbulencia. Caballeros, necesito que todos estén sentados con los cinturones abrochados, por favor. Su voz era calmada, pero sus ojos se movían nerviosos entre Thornton y los Carter. Thornton se recostó, su sonrisa apenas disimulada. Por supuesto. No querría interrumpir más el vuelo. Jamal miró por la ventana, su reflejo mostrando a un joven luchando contra la ira y la contención. El rostro de David permanecía sereno, pero sus hombros tensos revelaban la tormenta bajo su calma. El avión se estabilizó mientras la turbulencia amainaba, el indicador del cinturón de seguridad aún encendido. Lisa regresó a su asiento auxiliar, las manos fuertemente entrelazadas. La cabina cayó en un silencio incómodo, roto solo por el zumbido de los motores y los ronquidos ocasionales de George. Evelyn reanudó su escritura, su pluma moviéndose más rápido ahora, como capturando el momento. Los dedos de Laura flotaban sobre su teclado, claramente con la mente en otro sitio. Nathan garabateó algo, luego lo tachó, su ambición apagada por el frío de la cabina. David se inclinó hacia Jamal, su voz en un susurro. ¿Estás bien? Jamal asintió, pero tenía la mandíbula tensa. Ha estado así durante todo el vuelo, papá, ¿por qué puede comportarse de esa manera? Los ojos de David reflejaban el peso de la experiencia.
Porque algunas personas piensan que su lugar en el mundo les da ese derecho. Elige tus batallas, Jamal. Esta no ha terminado, pero no se gana aquí. Jamal no respondió, su mirada fija en las nubes afuera, el fuego en su pecho ardiendo en silencio. El avión volaba hacia el borde de las rocosas, el paisaje transformándose en picos dentados cubiertos de nieve. Pero en la cabina de primera clase, la verdadera turbulencia era humana, con corrientes que se tensaban más con cada palabra y mirada. El enfrentamiento entre Thornton y Jamal había resquebrajado la frágil armonía de la cabina, y a medida que el vuelo continuaba, las piezas comenzaban a encajar para un ajuste de cuentas que ninguno podría evitar. El descenso del vuelo 412 de United Airlines hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue suave. El avión deslizándose a través de un atardecer dorado mientras la extensa cuadrícula de la ciudad aparecía a la vista. Dentro de la cabina de primera clase, el ambiente distaba de ser tranquilo. La turbulencia anterior y las duras palabras entre Jamal Carter y el Dr. Edward Thornton habían dejado una grieta en la frágil armonía de la cabina, y cuando sonó la señal del cinturón de seguridad para el aterrizaje, esa grieta estaba a punto de romperse. Los 12 pasajeros, unidos por horas en este espacio confinado, se movían en sus asientos, recogiendo pertenencias y preparándose para el ajetreo del desembarque. Lisa, la jefa de cabina, caminó por el pasillo, su uniforme azul marino aún impecable a pesar del largo vuelo. Por favor permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta, anunció, su voz firme pero con un matiz de fatiga. La cabina zumbaba con anticipación, las mesas plegables se cerraban con un clic y los bolsos crujían. David Carter guardó su tableta en el maletín, su exterior tranquilo ocultando el peso de las tensiones del vuelo. A su lado, Jamal cerró su mochila, su cuaderno de dibujos guardado con seguridad, pero sus hombros estaban tensos, el recuerdo de los comentarios de Thornton ardiendo en su pecho. El doctor Thornton, en el asiento 1A, ya estaba de pie, ignorando las instrucciones de Lisa mientras sacaba su maletín de cuero del compartimiento superior. Su traje azul marino estaba arrugado, pero su postura gritaba derecho, como si las reglas no se aplicaran a él. George y Martha Collins, en 1D y 1F, intercambiaron una mirada, Martha susurrando, algunas personas creen que son dueñas del avión. George soltó una leve risa, pero sus ojos seguían a Thornton con cautela. Evelyn Harper, en 3C, guardó su diario en el bolso, su mirada aguda siguiendo cada movimiento. Laura Michey, en 3A, cerró su computadora portátil, sus instintos de fiscal en alerta. Nathan Brooks, en 3D, jugueteaba con su portafolio, ansioso por escapar del denso aire de la cabina. El avión atracó en la puerta con un leve golpe, y la voz de Lisa volvió. Bienvenidos a Los Ángeles. Ahora pueden comenzar a desembarcar. Gracias por volar con United Airlines. La cabina estalló en movimiento, los pasajeros se pusieron de pie y alcanzaron sus maletas. Thornton, primero en la fila, se colocó en el pasillo, su maletín apretado como un escudo. David y Jamal, en 2A y 2B, esperaban, la mano de David descansando suavemente en el brazo de Jamal, una señal silenciosa de mantenerse sereno. Pero el pasillo era estrecho, y mientras los pasajeros se desplazaban hacia adelante, comenzó el inevitable apretujón. Jamal, siguiendo a su padre, ajustó su mochila, su codo rozando el brazo de Thornton al moverse. Fue un contacto fugaz, inevitable en el espacio reducido, pero Thornton se giró de golpe, su rostro rojo de furia. Mira por dónde vas, espetó, su voz lo bastante alta como para detener el murmullo de la cabina. Jamal se quedó quieto, sus ojos entrecerrados. Apenas te toqué, dijo, con un tono calmado pero firme. Está lleno, eso es todo. Los labios de Thornton se curvaron en una mueca, su voz goteando veneno. ¿Lleno? Tal vez algunas personas no deberían estar en primera clase, ocupando un lugar que no se han ganado. Las palabras cayeron como un trueno, su significado era inconfundible. La cabina quedó en silencio, los pasajeros se detuvieron a medio paso.
La mandíbula de George se cayó, la mano de Marta fue a su boca. Los ojos de Evelyn se agrandaron, su mano alcanzando su teléfono. Laura se inclinó hacia adelante, su expresión endurecida. Nathan miró fijamente sus zapatos, sin querer cruzar miradas con nadie. David dio un paso al frente, su voz baja y controlada. Doctor Thornton, ya basta. De un paso atrás. Pero Thornton ya estaba fuera de control, su prejuicio derramándose como veneno. No tienes derecho a decirme cuando es suficiente, escupió, con los ojos clavados en Jamal. Esto es lo que pasa cuando los estándares se relajan. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mano de Thornton se disparó, abofeteando a Jamal en la cara, un golpe agudo y deliberado que resonó como un disparo en la cabina atónita. Jamal dio un paso atrás tambaleándose, con la mejilla ardiendo, pero no cayó. Sus ojos ardían de sorpresa e ira, los puños apretados a los costados. David se movió como un rayo, colocándose entre su hijo y Thornton, su calma reemplazada por una intensidad protectora. No toques a mi hijo, dijo, su voz un gruñido bajo que llevaba una vida de rabia contenida. Lisa corrió hacia ellos, su voz temblorosa. Señor, siéntese ahora. Thornton sonrió con arrogancia, impenitente, pero su fanfarronería se desvaneció cuando el equipo de seguridad de David, dos hombres que habían estado sentados discretamente en clase económica premium, apareció. Su presencia imponente. Evelyn, con las manos firmes a pesar del caos, tenía su teléfono en la mano, grabando el incidente desde su asiento. El punto rojo parpadeaba, capturando la bofetada de Thornton, sus palabras y la reacción atónita de la cabina. Laura se puso de pie, su voz cortando la tensión. Soy fiscal federal. Eso fue una agresión, y estoy dispuesta a testificar. George, con el rostro enrojecido por la ira, murmuró, vergonzoso. Marta le agarró del brazo, lágrimas en los ojos. Nathan, finalmente levantando la vista, parecía dividido entre el miedo y la vergüenza. La voz de la capitana Sarah Liu sonó por el intercomunicador, aguda y autoritaria. Todos los pasajeros deben permanecer sentados. Estamos retenidos en la puerta hasta que llegue seguridad. La puerta del puente de embarque permanecía cerrada, la cabina ahora era una olla a presión. Thornton, flanqueado por la seguridad de David, se volvió a sentar, el rostro pálido pero desafiante. Esto es absurdo, murmuró. Estaba defendiendo mi espacio. Nadie respondió, el peso de sus acciones comenzaba a sentirse. Jamal se tocó la mejilla, el ardor desvaneciéndose pero el dolor más profundo. David se arrodilló a su lado, su voz suave pero intensa. ¿Estás bien, Jamal? Jamal asintió, con la mandíbula apretada. Estoy bien, papá. Solo, enojado. La mano de David descansó sobre su hombro, dándole estabilidad. Te mantuviste firme. Estoy orgulloso de ti. Lisa se acercó, sus ojos llenos de preocupación. Jamal, lo siento mucho, ¿estás herido? No, dijo Jamal, esbozando una leve sonrisa. Gracias por intervenir. La cabina seguía congelada, los pasajeros atrapados entre el shock y la indignación. Evelyn dejó de grabar, sus manos temblando mientras guardaba el video. Esto tiene que salir a la luz, susurró a Laura, quien asintió con gravedad. George y Marta permanecían en silencio, su calidez reemplazada por la incredulidad. Nathan, aún aferrado a su portafolio, parecía querer desaparecer. Thornton, bajo la atenta mirada del equipo de seguridad de David, miraba por la ventana, su desafío desmoronándose en algo parecido al miedo. Minutos después, la puerta del puente de embarque se abrió, y dos agentes de policía del LAX abordaron, sus radios crepitando. Lisa les informó en voz baja, señalando a Thornton y luego a Jamal. Los agentes se acercaron a Thornton, con rostros severos. Señor, tendrá que acompañarnos. Thornton se levantó, su maletín olvidado, y lanzó una mirada venenosa a los Carter. Esto no ha terminado, murmuró,
pero su voz carecía de convicción. Los agentes lo escoltaron fuera del avión y la cabina exhaló cuando desapareció. David y Jamal permanecieron sentados, el peso del momento cayendo sobre ellos. Evelyn guardó su teléfono en el bolso, pensando ya en cómo compartir el video de forma responsable. Laura tomó notas, su mente acelerada con las implicaciones legales. George se inclinó desde el otro lado del pasillo, su voz ronca. No te merecías eso, hijo. Jamal asintió, la garganta apretada. Gracias. El avión comenzó a vaciarse, los pasajeros moviéndose lentamente, sus ojos desviándose hacia los Carter con una mezcla de simpatía e incomodidad. Afuera, Los Ángeles brillaba bajo el sol poniente, ajena a la tormenta que acababa de estallar a 35.000 pies de altura. Pero mientras David y Jamal recogían sus cosas, sabían que esto era solo el comienzo. El video, la bofetada, las palabras, eran una chispa, y el fuego estaba a punto de propagarse. La cabina de primera clase del vuelo 412 de United Airlines estaba inquietantemente silenciosa mientras los pasajeros restantes desembarcaban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El atardecer dorado proyectando largas sombras en el área de la puerta. El impacto de la bofetada del Dr. Edward Thornton a Jamal Carter persistía como un moretón, sentido por todos los que lo presenciaron. David Carter y su hijo de 17 años, Jamal, fueron los últimos en salir, escoltados por Lisa, la sobrecargo principal, y los dos miembros del equipo de seguridad de David hacia una sala VIP privada cerca de la puerta de embarque. El peso del momento los oprimía, una mezcla de ira, determinación e incertidumbre sobre lo que vendría después. Dentro del salón, los sillones de cuero lujoso y la iluminación tenue contrastaban bruscamente con la intensidad cruda del vuelo. La capitana Sarah Liu, amiga de larga data de David, se les unió, con su gorra de piloto bajo el brazo. David, Jamal, lo siento mucho, dijo, su voz cargada de pesar. Hablé con la policía, y Thornton está retenido para ser interrogado. Agresión, posiblemente crimen de odio. David asintió, su rostro sereno pero los ojos duros. Gracias, Sarah. Lo manejaste bien allá arriba. Jamal estaba sentado a su lado, la mejilla aún levemente roja, mirando al suelo. Pasó tan rápido, dijo en voz baja. No esperaba que él hiciera eso. Lisa, de pie cerca, le entregó a Jamal una botella de agua fría. Fuiste valiente al enfrentarlo, dijo, su sonrisa amable. Si necesitas algo, solo pide. Jamal tomó la botella, sus dedos recorriendo la etiqueta. Gracias, Lisa. Estoy bien. Solo enojado. La mano de David descansó sobre el hombro de su hijo, un ancla constante. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero vamos a manejar esto como se debe. La puerta del salón se abrió y Robert Hayes, el abogado de David, entró con su impecable traje gris pero expresión sombría. He hablado con la policía de Lax, dijo, colocando su maletín sobre la mesa. Thornton alega defensa propia, dice que Jamal lo provocó al apretarlo en el pasillo. Es absurdo, las declaraciones de los testigos y el video son claros. La mandíbula de David se tensó. Video. Robert asintió. Una pasajera, Evelyn Harper, lo grabó todo. Ya lo compartió con la policía y dice que va camino a un medio de comunicación. Como si fuera una señal, el teléfono de Jamal vibró, inundado de notificaciones. Abrió X, y ahí estaba, el video de Evelyn, acumulando miles de vistas. Las imágenes temblorosas capturaban la mueca de Thornton, sus palabras llenas de odio, quizá algunas personas no pertenecen a primera clase, y la bofetada que silenció la cabina. Los comentarios no paraban, una mezcla de indignación y apoyo, esto es repugnante. Almohadilla justicia para Jamal y ese doctor racista debe perder su licencia. Jamal hizo scroll, con la garganta apretada. Está en todas partes, papá. David miró la pantalla, su expresión inescrutable.
Eso va a cambiar las cosas, dijo. Robert, ¿cuál es el panorama legal? Robert se inclinó hacia adelante. La agresión es segura, delito menor al menos, posiblemente delito grave si presionamos. El ángulo de crimen de odio es fuerte, dadas sus palabras y el trasfondo racial. El Departamento de Justicia ya está pendiente, gracias al video. New York Presbyterian suspendió a Thornton mientras investigan y la Conferencia Médica Nacional lo eliminó como orador. Jamal levantó la vista, sorprendido. ¿Tan rápido? Robert asintió. La presión pública es implacable. El hospital está tratando de desvincularse lo más rápido posible. Sarah, que había escuchado en silencio, intervino. He visto mucho en 20 años de vuelos, pero esto es personal. Ya presenté un informe a United Airlines. Es probable que Thornton esté vetado para volar con nosotros. David le hizo un gesto de agradecimiento. Te lo agradezco, Sarah. Significa mucho. Ella dudó un momento, y luego agregó, Jamal, eres un chico fuerte. No dejes que esto te defina. Jamal esbozó una pequeña sonrisa. Intento no hacerlo. Robert sacó una tableta, mostrando un borrador de comunicado de Carter Innovations. Tenemos que decidir cómo manejar esto públicamente. Una declaración de ustedes podría moldear la narrativa, enfocarse en la responsabilidad, no en la venganza. O podemos mantenernos en silencio y dejar que el proceso legal siga su curso. David miró a Jamal, su voz firme. Tú decides, hijo. Tú sentiste esa bofetada, ¿qué quieres hacer? Jamal respiró hondo, el peso de la pregunta cayendo sobre él. No quiero que simplemente se salga con la suya, dijo lentamente. Pero tampoco quiero que esto se trate solo de odio. Quizá, podríamos decir algo sobre mejorar las cosas, no solo castigarlo. Los ojos de David se suavizaron con orgullo. Eso es un comienzo. Vamos a trabajarlo juntos. Se volvió hacia Robert. Redacta una declaración. Enfatiza la dignidad, la justicia y avanzar. Sin ataques personales. Mientras hablaban, la televisión del salón cambió a un canal de noticias, con un titular contundente, video viral muestra a cirujano agrediendo a adolescente en vuelo a Los Ángeles. La presentadora relató el incidente, mostrando una imagen pixelada de la bofetada de Thornton. El video de Evelyn había desatado una tormenta, con publicaciones en X pidiendo que se revocara la licencia médica de Thornton y otras elogiando la compostura de Jamal. Esto podría generar una conversación más amplia, dijo la presentadora, sobre raza, privilegio y responsabilidad. Jamal miraba, con los dedos aferrados a la botella de agua. Es raro, papá. Parte de mí quiere esconderse, pero otra parte quiere hablar. David asintió, con voz baja. Esa es la parte difícil de ser visto, Jamal. No puedes elegir cómo reacciona el mundo, pero sí puedes elegir cómo respondes. Lo haremos juntos. Jamal sostuvo la mirada de su padre, extrayendo fuerza de ella. Está bien. Juntos. Lisa se disculpó para asistir con el próximo vuelo, y Sarah se dirigió a hacer el informe con la tripulación, dejando a David, Jamal y Robert planificando sus próximos pasos. Afuera, Los Ángeles palpitaba con vida, sus luces centelleando contra el cielo que se oscurecía. Pero en el salón VIP, los Carter trazaban un camino a través de una tormenta que no habían elegido. El video ya circulaba, la carrera de Thornton se desmoronaba, y el mundo los observaba. Mientras elaboraban su declaración, las palabras anteriores de David resonaban en la mente de Jamal, la gente se muestra en pequeñas formas antes de hacer grandes movimientos. Thornton había mostrado su verdad, y ahora era su turno de mostrar la suya. El Ritz-Carlton Los Ángeles brillaba bajo el horizonte vespertino de la ciudad, su elegante suite ofreciendo un refugio tranquilo de la tormenta que había seguido al vuelo 412 de United Airlines.
David Carter y su hijo de 17 años, Jamal, estaban sentados en un sofá mullido, las luces de la ciudad centelleando a través de ventanas de piso a techo. Habían pasado 2 días desde la agresión del Dr. Edward Thornton a Jamal, y el mundo no había dejado de hablar del tema. El video de Evelyn Harper había explotado en línea, acumulando millones de vistas en X y desatando debates sobre raza, privilegio y justicia. Los medios titulaban cosas como ataque racista de cirujano a adolescente conmociona a la nación. Mientras la suspensión de Thornton del Hospital Presbiteriano de Nueva York alimentaba los pedidos para revocar su licencia médica. David sorbía un café, su traje a medida reemplazado por un suéter impecable, su exterior tranquilo ocultando el peso de las últimas 48 horas. Jamal, con una sudadera con capucha y jeans, deslizaba el dedo por su teléfono, leyendo publicaciones en X que iban desde mensajes de apoyo hasta ataques crueles. «Me están llamando héroe», dijo con voz suave pero incierta. Pero yo solo, me quedé ahí parado. David dejó su taza, sus ojos cálidos. «Defendiste tu lugar, Jamal. Eso es más de lo que muchos harían». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Robert Hayes, el abogado de David, entró, seguido por una mujer de unos 40 años con mirada aguda y un blazer azul marino. «David, Jamal, esta es Emily Chen, del Departamento de Derechos Civiles del DOJ», dijo Robert. Emily extendió la mano, su apretón firme. «Señor Carter, Jamal, gracias por reunirse conmigo. Estoy aquí para hablar sobre el incidente en el vuelo 412. Su voz era firme, profesional, pero con una calidez que tranquilizó a Jamal. Se sentaron alrededor de una mesa de vidrio, una tablet con documentos legales al lado de una bandeja con agua y pasteles. Emily abrió una carpeta. La policía de Lax ha acusado a Thornton de agresión menor, pero estamos explorando cargos federales por crimen de odio. Sus declaraciones, algunas personas no pertenecen a primera clase y la bofetada sugieren una motivación racial. Las declaraciones de testigos y el video refuerzan el caso. Miró a Jamal. Necesito saber qué quieres tú, Jamal. Un cargo por crimen de odio podría significar prisión, pero es un caso más difícil de probar. El cargo de agresión es seguro, probablemente una multa y servicio comunitario. Jamal se movió, sintiendo el peso de la decisión. ¿Qué pasa si optamos por el crimen de odio? Emily se inclinó hacia adelante. Envía el mensaje de que este comportamiento no es solo personal, es sistémico. Pero es un proceso público, con escrutinio mediático. Serías parte de ese foco. David observaba a su hijo, su expresión neutral pero de apoyo. Tú decides, Jamal. Elijas lo que elijas, estoy contigo. Jamal miró fijamente la mesa, reviviendo el vuelo, la bofetada, la mueca de Thornton, el silencio atónito de la cabina. Quiero que enfrente lo que hizo, dijo lentamente. No solo por mí, sino para que otros no pasen por esto. Pero no quiero que se trate de venganza. Eso se siente, vacío. Emily asintió, anotando algo. Esa es una perspectiva madura. Podríamos impulsar un acuerdo con reconocimiento del crimen de odio sin un juicio completo, junto con el cargo de agresión. Podría incluir restitución, como financiar becas para estudiantes de medicina pertenecientes a minorías. David levantó una ceja, impresionado. Eso es creativo. Lo hace responsable y al mismo tiempo construye algo positivo. Jamal miró a su padre, luego de nuevo a Emily. ¿Eso podría funcionar, hacer que haga algo bueno en lugar de simplemente estar en la cárcel? La sonrisa de Emily fue pequeña pero genuina. Es posible. Necesitaría coordinar con el fiscal, pero tu opinión tiene peso. El público está mirando, y quieren una justicia que signifique algo. Robert intervino, con una voz práctica. La carrera de Thornton ya está arruinada, suspensión hospitalaria, prohibición en conferencias y su reputación está destrozada.
Un acuerdo podría evitar un juicio prolongado y aún así golpearlo donde duele. Jamal frunció el ceño, procesando. ¿Y si dice que no, si va a juicio de todos modos? Los ojos de Emily se endurecieron. Entonces luchamos. La evidencia es fuerte, y la presión pública está de nuestro lado. Pero es tu historia, Jamal. Avanzamos a tu ritmo. La sala cayó en silencio, el murmullo de la ciudad apenas perceptible a través de las ventanas. Jamal se frotó la mejilla, el ardor ya ido pero el recuerdo agudo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Quiero justicia, pero quiero que signifique algo. No solo para mí. La mano de David descansó sobre el hombro de su hijo, su voz baja. Tómate tu tiempo, Jamal. Decidas lo que decidas, se trata de en lo que tú crees. Emily cerró su carpeta. Redactaré opciones y revisaré mañana. Estás haciendo lo correcto al pensarlo bien. Mientras Emily y Robert se marchaban, David y Jamal permanecieron en el sofá, el lujo de la suite sintiéndose distante frente al peso de su decisión. Lo manejaste bien, dijo David, con orgullo evidente. Estás haciendo las preguntas difíciles. Jamal logró una pequeña sonrisa. Lo aprendí de ti, papá. Echó un vistazo a su teléfono, las publicaciones en X seguían acumulándose. Es raro, que todos tengan una opinión sobre mí. Los ojos de David se suavizaron. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero tú decides lo que significa este momento. Afuera, Los Ángeles brillaba, sus luces un lienzo de posibilidades y presión. En la suite silenciosa, Jamal sentía que el camino por delante tomaba forma, no solo una lucha legal, sino una oportunidad de convertir el dolor en propósito. La decisión no era definitiva, pero la semilla de algo más grande estaba plantada, y sabía que no la enfrentaría solo. La elegante sala de conferencias de un bufete de abogados en el centro de Los Ángeles vibraba con tensión, sus paredes de vidrio reflejaban el perfil urbano bajo un cielo matutino despejado. Había pasado una semana desde la agresión del Dr. Edward Thornton a Jamal Carter a bordo del vuelo 412 de United Airlines, y el mundo seguía conmocionado. El video viral de Evelyn Harper había desatado una tormenta, millones de vistas en X, protestas frente al New York Presbyterian Hospital y segmentos nocturnos de noticias analizando el incidente. La carrera de Thornton colgaba de un hilo, suspendido de su hospital, expulsado de la Conferencia Nacional de Medicina y enfrentando cargos por agresión con una posible agravante de crimen de odio. Hoy, una reunión de conciliación ofrecía la oportunidad de resolver la batalla legal antes de llegar a los tribunales. David Carter y su hijo de 17 años, Jamal, estaban sentados en un extremo de una larga mesa de caoba, con rostros serenos pero decididos. El traje color carbón de David era discreto, su presencia una fuerza tranquila. Jamal, con un blazer azul marino y corbata, parecía mayor de lo que era, sus ojos llevaban el peso de la semana pasada. Frente a ellos se sentaba Thornton, su actitud antes pulida ahora deshecha, su traje arrugado, su rostro pálido, su Rolex ausente. A su lado, su abogada, una mujer severa llamada Patricia Klein, sostenía un blog legal, su expresión era reservada. Robert Hayes, el abogado de David, y Emily Chen del Departamento de Justicia en la División de Derechos Civiles, estaban junto a los Carter, sus notas esparcidas frente a ellos. Una taquígrafa judicial se sentaba en una esquina, los dedos listos sobre el teclado. Emily abrió la reunión, su voz calmada pero autoritaria. Estamos aquí para explorar un acuerdo por la agresión a Jamal Carter, con posibles cargos federales de crimen de odio pendientes. El objetivo es una resolución que sirva a la justicia y evite un juicio prolongado. Patricia Klein asintió brevemente. Mi cliente reconoce el incidente, pero disputa la caracterización de crimen de odio. Está abierto a un acuerdo razonable. Thornton miraba fijamente la mesa, con la mandíbula apretada, evitando la mirada de Jamal. Robert se inclinó hacia adelante, su tono mesurado.
Nuestros términos priorizan la responsabilidad y el impacto. Jamal tiene una propuesta. Todas las miradas se dirigieron a Jamal, quien respiró hondo, sus manos firmes a pesar del nudo en su estómago. Había pasado días con David, Robert y Emily elaborando esto, equilibrando su enojo con una visión de algo más grande. Dr. Thornton, comenzó, con voz clara, lo que hizo no fue solo conmigo. Fue sobre un sistema que permite que personas como usted piensen que está bien tratar a otros como si valieran menos. No quiero verlo en la cárcel, eso sería demasiado fácil. Quiero que ayude a arreglar lo que está roto. La cabeza de Thornton se levantó bruscamente, sus ojos se entrecerraron, pero Jamal continuó. Esto es lo que proponemos. Primero, usted financiará un programa de becas por 500,000 pesos para estudiantes de medicina pertenecientes a minorías, administrado por una fundación neutral. Segundo, deberá completar 200 horas de capacitación en sensibilidad racial, no solo un curso de fin de semana, trabajo real, con expertos como la doctora Imani Rollers, quien enseña en UCLA. Tercero, dará charlas públicas en facultades de medicina, compartiendo lo que ha aprendido sobre prejuicio y responsabilidad. Haría 5 charlas durante 2 años, comenzando en la Universidad Howard. A cambio, retiramos la demanda civil, y el DOJ consideraría un acuerdo de culpabilidad en el cargo de crimen de odio, reduciéndolo a agresión con servicio comunitario. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Jamal asentándose como polvo tras una tormenta. El rostro de David brillaba con un orgullo tranquilo, su mano descansaba suavemente en el brazo de Jamal. La pluma de Emily se detuvo, sus ojos mostraban admiración. Robert asintió sutilmente, señalando su aprobación. Thornton, sin embargo, se irguió, su voz afilada. Esto es extorsión. Me están pidiendo que me humille, que arruiné aún más mi reputación. Patricia colocó una mano en su brazo, susurrando, Edward, escucha los términos. Pero Thornton la apartó. Soy cirujano, no conferencista. Salvo vidas. Esto es absurdo. Jamal mantuvo la mirada de Thornton, su voz firme. No salvó vidas cuando me golpeó. Eligió el odio en lugar de la ayuda. Esto no se trata de humillarse, se trata de asumir lo que hizo y darle un propósito. Usted es médico. Sabe que sanar requiere trabajo. El rostro de Thornton se enrojeció, pero no respondió, su desafío resquebrajado por la claridad de Jamal. El video de Evelyn ya lo había expuesto, esta era su oportunidad de salvar algo. Emily habló, su tono firme. Dr. Thornton, la alternativa es un juicio federal. La evidencia, testigos, video, sus propias palabras, es abrumadora. Una condena por crimen de odio podría significar años en prisión, no meses. El público está observando, y no está de su lado. Patricia se inclinó, su voz baja. Edward, acepta el acuerdo. Modifícalo si es necesario, pero un juicio te destruirá. Los hombros de Thornton se hundieron, la lucha se desvanecía de él. Tras una pausa tensa, Patricia habló. Aceptaremos la beca y la capacitación, pero las charlas públicas, una charla, no 5, y en un lugar neutral, no en Howard. Robert negó con la cabeza. 3 charlas, comenzando en Howard. El fondo de beca se mantiene en 500,000 pesos, y la capacitación no es negociable. Emily añadió, el DOJ aceptará una declaración de culpabilidad por agresión con 100 horas de servicio comunitario, dependiendo del cumplimiento. Thornton murmuró algo por lo bajo, pero Patricia asintió. Tenemos un acuerdo. Jamal exhaló, el nudo en su estómago aflojándose. Esperaba resistencia, tal vez incluso una pelea verbal, pero la rendición de Thornton se sentía vacía. David se inclinó, susurrando, lo hiciste bien, Jamal. Esto es más grande que él. Jamal asintió, sus ojos aún sobre Thornton. Espero que algún día lo entienda, dijo suavemente. Thornton desvió la mirada, su rostro una máscara de resentimiento y derrota.
Emily recogió sus notas. Finalizaremos el acuerdo esta semana. Dr. Thornton, usted se coordinará inmediatamente con la fundación y el programa de capacitación. Los dedos de la taquígrafa se detuvieron, la sesión terminó con un clic silencioso. Cuando Thornton y Patricia se marchaban, Thornton se detuvo en la puerta, echando un vistazo a Jamal. Por un momento, sus ojos se encontraron, los de Jamal firmes, los de Thornton conflictivos, pero no cruzaron palabras. Luego se fue, la puerta cerrándose detrás de él. En la sala de conferencias, David se puso de pie, con el brazo sobre los hombros de Jamal. Convertiste el dolor en propósito, dijo, con la voz cargada de emoción. Emily sonrió, estrechando la mano de Jamal. Has establecido un estándar, Jamal. Esto podría cambiar la forma en que la gente piensa sobre la justicia. Robert guardaba su portafolio, añadiendo, me aseguraré de que los términos sean inquebrantables. Tienes un futuro brillante, chico. Al entrar en el ascensor, con los ángeles extendiéndose abajo, Jamal se sintió más liviano, como si se hubiera quitado un peso que nunca había nombrado. El acuerdo no era perfecto, el corazón de Thornton tal vez nunca cambiaría, pero era un comienzo. Las becas abrirían puertas, la capacitación podría cambiar mentalidades, y esas charlas podrían iniciar conversaciones en salas que Thornton antes dominaba. Con David a su lado, Jamal sabía que esto no era el final, sino un comienzo, una oportunidad de reescribir la historia del vuelo 412 en algo que importara. Semanas habían pasado desde la reunión del acuerdo en Los Ángeles, y la historia del vuelo 412 de Unity Airlines se había convertido en un referente cultural, sus ondas propagándose mucho más allá de la cabina de primera clase. El video viral de la agresión del Dr. Edward Thornton a Jamal Carter, captado por Evelyn Harper, seguía alimentando debates en X, paneles de noticias y campus universitarios. Los titulares habían pasado de la indignación, la agresión racista de un cirujano conmociona a la nación, al análisis, el acuerdo de un adolescente redefine la justicia. El incidente ya no era solo un escándalo, era un símbolo de enfrentamiento con el privilegio y el prejuicio en espacios cotidianos. En un estudio de Los Ángeles, David Carter se sentó para una entrevista con un medio nacional, su traje a medida destacando bajo la iluminación suave. La presentadora, una periodista experimentada, se inclinó hacia adelante. Señor Carter, el acuerdo de su hijo con el Dr. Thornton, becas, capacitación, charlas públicas, ha sido calificado como innovador. ¿Por qué elegir este camino en lugar de un juicio? La voz de David era firme, sus palabras cuidadosamente elegidas. Esto no se trataba de castigar a un solo hombre. Se trataba de construir algo mejor. Jamal quería una justicia que sane, no que divida. Esas becas abrirán puertas, y la capacitación podría cambiar mentalidades. Ese es el legado que buscamos. La presentadora asintió, impresionada. Y su declaración enfatizó la reflexión sobre la venganza. ¿Qué espera que la gente saque de esto? Los ojos de David se suavizaron. Que todos tenemos un papel en reparar lo que está roto. Empieza con escuchar, luego actuar. En X, la respuesta fue eléctrica. Publicaciones con almohadilla Justicia para Jamal elogiaban el enfoque de los Carter, así se convierte el odio en esperanza. Respeto para Jamal Carter. Otros debatían el castigo de Thornton, salió demasiado bien librado. Debería haber perdido su licencia. Algunos lo defendían, diciendo que el incidente se había exagerado, pero sus voces eran ahogadas por los llamados al cambio sistémico. El fondo de becas de 500,000 pesos para estudiantes de medicina de minorías, administrado por una fundación afiliada a UCLA, ya había recibido sus primeras solicitudes. Con historias de aspirantes a médicos citando el valor de Jamal como inspiración. En una pequeña sala de conferencias en Nueva York, Thornton dio su primera charla obligatoria, parte de los términos del acuerdo. La audiencia, estudiantes de medicina y profesores de una universidad local, se mostraba escéptica, con los brazos cruzados.
Thornton, con su traje mal ajustado y sin su habitual pulcritud, se paró frente al podio, sus notas temblando levemente en sus manos. Cometí un error en ese vuelo, comenzó, su voz rígida. Mis acciones fueron inaceptables, y estoy aquí para hablar sobre los prejuicios en la medicina. Las palabras parecían ensayadas, su discurso carecía de calidez, pero explicó lecciones de su capacitación en sensibilidad racial con la doctora Imani Rollers. Un estudiante preguntó, ¿de verdad cree que estaba equivocado? Thornton dudó, luego dijo, estoy aprendiendo. La sala no se convenció, pero la pregunta quedó, una grieta en sus defensas. Su próxima charla, en la Universidad Howard, se avecinaba, prometiendo un público más desafiante. En Boston, Jamal estaba en el campus del MIT, con la mochila colgada de un hombro mientras recorría el Media Lab con un guía. El incidente del vuelo 412 parecía de otra vida, aunque sus lecciones daban forma a cada paso. Había elegido el MIT por su combinación de tecnología y arte, inspirado por el legado de su madre y sus propios bocetos desde el vuelo. Este laboratorio es donde harás los prototipos, dijo el guía, señalando impresoras 3D y estaciones de realidad virtual. Jamal asintió, su mente llena de ideas, apps para combatir prejuicios, instalaciones para provocar diálogo. El acuerdo le había dado una plataforma, pero MIT era donde la desarrollaría. De vuelta en Los Ángeles, David leyó una publicación en X de Evelyn Harper, quien se había mantenido en contacto. El vuelo 412 nos mostró lo que es posible cuando el coraje se encuentra con la compasión. Gracias, Jamal. Sonrió, y se la envió a Jamal. El frenesí mediático estaba disminuyendo, reemplazado por historias más tranquilas, el artículo de opinión de Laura Michey sobre la responsabilidad corporativa, la carta de George y Martha Collins a un periódico local elogiando la gracia de Jamal. Incluso Nathan Brooks, el empresario, había enviado un correo a David, con su propuesta de startup ahora centrada en IA ética, influenciada por las repercusiones del vuelo. El mundo seguía adelante, pero el legado del vuelo 412 perduraba. Las charlas de Thornton, aunque imperfectas, provocaban conversaciones en los círculos médicos. Las becas prometían nuevas voces en el sistema de salud. Y Jamal, a punto de entrar a la universidad, llevaba consigo una verdad que aprendió a 35.000 pies, el dolor podía ser un catalizador, no una cadena. Mientras caminaba por los pasillos del MIT, el peso de la bofetada se desvanecía, reemplazado por una visión de lo que podía crear. La historia no había terminado. Apenas comenzaba a moldear el mundo de maneras que nadie en ese vuelo podría haber imaginado. El aire fresco de septiembre barría el campus del MIT en Cambridge, Massachusetts, donde los edificios de ladrillo rojo y los laboratorios de cristal vibraban con la energía de un nuevo semestre. Jamal Carter, ahora con 18 años, estaba parado frente al Media Lab, su mochila cargada de libros de texto y un cuaderno de bocetos que nunca se separaba de él. Habían pasado meses desde el enfrentamiento en el vuelo 412 de United Airlines, donde la bofetada y las palabras de odio del Dr. Edward Thornton habían desatado una tormenta. El video viral, el acuerdo, las becas, habían transformado el mundo de Jamal, pero aquí en el MIT, estaba escribiendo un nuevo capítulo. Fusionando arte y tecnología para abordar los problemas que el vuelo 412 había dejado al descubierto. El dormitorio de Jamal era una mezcla de caos y creatividad, bocetos de instalaciones interactivas clavados en las paredes, fragmentos de código escritos en una pizarra y una foto enmarcada de él y su padre. David Carter, tomada durante aquel fatídico viaje a Los Ángeles. Su primer proyecto, inspirado en el vuelo, era un prototipo de app que utilizaba IA para detectar lenguaje sesgado en tiempo real, diseñado para aulas y lugares de trabajo. No es perfecto, le dijo a su compañero de cuarto, un programador delgado llamado Kai, pero es un comienzo. Kai sonrió, ajustando el algoritmo en su laptop. ¿Un comienzo? Esto podría ser enorme, hermano. Estás convirtiendo ese vuelo en algo real.
En Los Ángeles, David estaba sentado en su oficina en Carter Innovations, el horizonte de la ciudad brillando a través de la ventana. Una alerta de noticias apareció en su tableta: charla de cirujano en la Universidad Howard provoca debate sobre prejuicio en la medicina. La segunda charla obligatoria de Thornton, parte del acuerdo que Jamal había propuesto, había atraído a una multitud. El artículo describía a Thornton como rígido pero sincero, admitiendo sus errores en el vuelo 412 y exponiendo lecciones de sus 200 horas de entrenamiento en sensibilidad racial con la doctora Imani Rollers. Los estudiantes lo habían interrogado, uno preguntando: ¿cómo confiamos en doctores que cargan con tus prejuicios? La respuesta de Thornton: aún estoy aprendiendo, pero estoy aquí, no fue transformadora, pero fue un paso. David sonrió levemente, y le envió el enlace a Jamal con una nota: progreso, no perfección. Orgulloso de ti. El fondo de becas de $500,000 financiado por Thornton prosperaba, con 10 estudiantes de medicina de minorías ya matriculados en UCLA y otros programas de alto nivel. Una beneficiaria, una joven llamada Aisa, le escribió a Jamal agradeciéndole por la oportunidad. Quiero ser cardióloga, decía su carta. Tu valentía me mostró que pertenezco en esas salas. Jamal guardó la carta en su escritorio, un recordatorio de que el acuerdo no se trataba solo de Thornton, se trataba de abrir puertas para otros. En X, #Justice for Jamal había evolucionado a #Bill Forward, un hashtag ligado a historias de personas que convertían el dolor personal en cambio sistémico. De vuelta en Meet, Jamal caminó hacia un auditorio para asistir a una charla invitada de Laura Michei, la exfiscal del vuelo 412, ahora una voz destacada en ética tecnológica. Ella lo vio entre la multitud y sonrió, su cabello plateado brillando con la luz. Jamal Carter, dijo después, estrechándole la mano. Tu acuerdo se está estudiando en las facultades de Derecho. Ha sentado un precedente. Jamal se sonrojó, aún sin acostumbrarse a la atención. Solo quería que significara algo, dijo él. Los ojos de Laura se suavizaron. Lo hace. Sigue adelante. En Nueva York, Evelyn Harper, la jubilada que había grabado el video, publicó un ensayo en una revista nacional, reflexionando sobre su papel. Presioné grabar porque vi una injusticia, escribió. Jamal convirtió ese momento en una justicia que construye, no que quema. George y Martha Collins, ya de vuelta en casa en Ohio, le enviaron a Jamal una tarjeta, su caligrafía temblorosa pero cálida: eres un joven excepcional. Sigue brillando. Incluso Nathan Brooks, el emprendedor, había reorientado su startup para enfocarse en IA ética, citando el vuelo como una llamada de atención. Había conseguido una pequeña subvención de Carter Innovations, un gesto de David que lo hizo sonreír de oreja a oreja. El camino de Thornton fue más complicado. Su tercera charla, en una escuela de medicina en Chicago, mostró indicios de crecimiento, compartió una historia sobre cómo se dio cuenta de sus propios prejuicios durante una consulta con un paciente. Una pequeña pero honesta admisión. Aún así, su discurso seguía siendo cauteloso, sus ojos evitaban el escrutinio del público. En X, algunos elogiaron su esfuerzo: al menos lo está intentando. Otros no fueron tan indulgentes: demasiado poco, demasiado tarde. La carrera de Thornton como cirujano era incierta, su reincorporación al hospital pendiente de revisión, pero las charlas lo obligaban a enfrentar salas que antes había ignorado. No era redención, pero sí responsabilidad, imperfecta y en proceso. En Los Ángeles, David organizó una cena para el equipo de Carter Innovations, brindando por su último proyecto, un algoritmo cuántico para diagnósticos cardíacos más rápidos, inspirado en la emergencia médica del vuelo. Luego llamó a Jamal, la línea telefónica uniendo los 3,000 millas que lo separaban. ¿Cómo te está tratando Meet?, preguntó David, su voz cálida. Jamal se rió, tirado en su cama del dormitorio. Ocupado. Estoy programando, dibujando, casi no duermo. Pero se siente bien. El orgullo de David era palpable.
Estás construyendo algo, Jamal. Ese vuelo no te definió, mostró quién ya eras. Jamal hizo una pausa, su mirada se dirigió a la foto de ambos. Papá, ¿crees que Thornton ya lo entiende? La voz de David se volvió pensativa. Tal vez una parte. Cambios así toman tiempo, y él tiene un largo camino. Pero tú ya estás cambiando el mundo. Jamal sonrió, el peso del vuelo 412 más ligero ahora, una historia no de dolor, sino de posibilidad. A medida que avanzaba el otoño, Jamal estaba de pie en el césped del MIT, dibujando el río Charles bajo un estallido de hojas otoñales. Su app estaba ganando tracción, sus bocetos inspiraban una muestra de arte en el campus, y su corazón estaba puesto en un futuro donde la tecnología y el arte pudieran cerrar brechas. Al otro lado del país, las charlas de Thornton continuaban, cada una un pequeño paso hacia la comprensión. Las becas crecían, Aisa y otros llevando la visión de Jamal a las salas de operaciones. David lo observaba todo, su fe en su hijo inquebrantable. El mundo no era perfecto, el sesgo seguía presente en cabinas, aulas y clínicas, pero el vuelo 412 había sembrado semillas. Jamal, David, e incluso Thornton, a su manera imperfecta, eran parte de un cambio, una esperanza de que esos momentos pudieran desvanecerse, reemplazados por un mundo donde prevalezca la dignidad. Mientras Jamal cerraba su cuaderno de bocetos, el río brillando ante él, lo sintió, un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos los que el vuelo había tocado. Muchas gracias a todos los lectores y espectadores que han seguido el recorrido de un choque a 35.000 pies a lo largo de toda la historia. Su apoyo y participación significan el mundo, y espero que Jamal, David y el mensaje de justicia y esperanza de esta historia hayan resonado con ustedes. Si disfrutaste esta narrativa, por favor dale un me gusta para mostrar tu apoyo, y considera suscribirte para más historias y contenido que invitan a la reflexión e inspiran el cambio. Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber qué fue lo que más te conmovió. Estate atento para más, y gracias por ser parte de esta aventura de contar historias.